Bendiciones, iglesia. ¿Puede tomar su lugar? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Les invito a que en sus escrituras busquen Lucas capítulo 15. Vamos a estudiar una parábola en Lucas capítulo 15. De los versículos 11 al 32 de Lucas capítulo 15. Bueno, si ya están ahí, posiblemente en sus Biblias se encuentren el subtítulo de la parábola de el hijo pródigo. Y bueno, de eso vamos a estar hablando en esta noche, vamos a estudiar esa parábola y por supuesto vamos a pedirle a Dios que bendiga este estudio, que pasemos un tiempo de enseñanza, de aprendizaje y que el Señor sea el que bendiga su palabra en esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias que nos permites estar aquí en tu casa, orando en conjunto como un cuerpo. Es una delicia para nuestro corazón, Señor, bendecir tu nombre, exaltar, Señor, tu grandeza, exaltar, Señor, lo bello que eres, exaltar, Señor, con nuestro corazón en agradecimiento lo que has hecho en nuestras vidas. Padre, rogamos en esta noche que bendigas el estudio, el mensaje de esta tarde, esta noche, y pueda ser nuestro corazón edificado con tu palabra. Guía mi vida, Señor, guía los corazones de mis hermanos también para escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. El título del mensaje, el tema de este mensaje es Juventud en Crisis. Y este es un mensaje que está dirigido para toda la iglesia, pero está pensado especialmente para personas que tienen contacto con jóvenes, ya sea prejóvenes o adolescentes o quizás jóvenes adultos. El propósito, hermanos, es que juntos como iglesia recapacitemos sobre cuál es la condición crítica en la que viven muchos de nuestros jóvenes y que no solamente recapacitemos, sino que también tomemos acción en este sentido. Si usted es más o menos reciente en el evangelio, en la vida como cristiano, quizás no sea usted muy conocedor de esta parábola, pero esta es una parábola bastante conocida. Dice el versículo 11, y dijo Jesús, cierto hombre tenía 2 hijos. Y continúa la parábola. La parábola se conoce como la parábola del hijo pródigo. Y quiero aclarar qué significa la palabra pródigo en caso de que alguien esté aquí por primera vez y no esté muy identificado con esa palabra, y es que la verdad esa palabra no se utiliza muy frecuentemente. La palabra pródigo significa desperdiciado, una palabra que también significa despilfarrador, alguien que recibe algo y lo truena, lo deshace, lo quiebra y simplemente no saca provecho de lo que se le entregó. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba en la Ciudad de México viviendo, mi mamá me daba dinero y el dinero tenía una función, por ejemplo, comprar un alimento, qué sé yo. Y los que son de mi edad y crecieron en Latinoamérica se recordarán que las tiendas de las esquinas, al menos en México, las colonias, los vecindarios tienen una tienda usualmente, ¿no? Y están usualmente localizadas en la esquina. Entonces yo iba a la esquina y en la esquina siempre había una maquinita. Y a lo mejor el lenguaje mexicano no les ayude mucho para pensar qué es lo que estoy diciendo, pero una maquinita era un videojuego. Básicamente era una consola con su pantalla y los botones y la palanca, y bueno, ahí estaban todos los niños en fila, en bola, porque eran los años 1980. y ahí le estaba uno echando monedas y monedas y monedas y el dinero se iba pero rapidísimo. Eso es una persona pródiga. Es una persona despilfarradora. Bueno, entonces hay que tener en cuenta el contexto de la parábola para entender por qué es que Jesús enseña esta parábola. Y el versículo 1 y el versículo 2 nos dicen quiénes son las personas que se encontraban alrededor escuchando esta parábola y por qué es que Jesús pronuncia y enseña este mensaje. Dice el versículo 1 y el versículo 2 que se encontraban 4 tipos de personas alrededor escuchando este mensaje. Número 1 dice que son los publicanos, en el versículo 1. También ahí mismo nos dice que los pecadores se encontraban escuchando este mensaje.
Y el tercer y cuarto tipo están en el versículo 2, que son los fariseos y los escribas, que se encontraban murmurando por lo que estaban ellos viendo. Al ver que Jesucristo se encontraba con esas personas, ellos empezaron a murmurar. Cuando la Biblia habla acerca de los publicanos, nosotros sabemos que son personas que eran judías, que se encontraban básicamente al servicio del Imperio Romano y entonces no eran bien vistas en su comunidad, eran personas que se les consideraban traidoras. Si la Biblia habla explícitamente de que también se encontraban pecadores alrededor escuchando el mensaje de Jesús, es porque seguramente a estas personas se les conocía por su mala forma de vivir. Quizás algunas de las personas que estaban ahí tenían una vida desordenada maritalmente, quizás había prostitutas, quizás había malhechores. Yo creo que era de lo peor lo que se encontraba ahí enfrente de Jesús. Esto le causa una grande molestia e irritación al otro grupo de personas, que son los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque ellos viven una vida recta, una vida piadosa, una vida con una máscara aquí y quizás con otra vida por allá. Y eso les causa a ellos irritación, ver a otras personas al lado de Jesús, al lado de un maestro. La parábola que vamos a estudiar está en el versículo 11, que es donde arranca. Nos indica prontamente que hay tres personajes principales. Un hombre, un padre, que tenía dos hijos. El padre representa a Dios y los dos hijos, en este caso el hijo menor y el hijo mayor, representan a este grupo de personas que les estaba yo explicando. El hijo menor representa a los pecadores y a los publicanos, y el hijo mayor representa a los escribas y a los fariseos. Ahora, pensemos un poquito, ¿cuál es el objetivo de esta parábola? Bueno, ustedes que ya la conocen, y bueno, la vamos a ir estudiando para aquellos que no la conocen muy bien, deben saber y debemos entender que primeramente el objetivo de la parábola es demostrar que no solo los pecadores y los publicanos viven una vida desordenada y una vida que está reprobada delante de los ojos de Dios, sino también aquellos que tienen una vida que aparenta justicia y aparenta rectitud, pero que realmente debajo de esa máscara viven una vida de podredumbre. Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es dejarles claro, con el mensaje de Jesús en esta parábola, a los fariseos, a aquellos que viven ese tipo de vida de doble máscara, que su vida no impresiona a Dios, que su forma de vivir no engaña a Dios. Bueno, la parábola se encuentra estructurada como una obra de teatro, básicamente en dos actos, en dos segmentos. El primero se trata acerca de la vida del hijo menor, cómo pide él lo que le correspondería de herencia antes de que muera su padre, cómo él lo desperdicia y cómo entonces él regresa y es recibido por su padre. Ese es el acto número 1. El acto número 2 consiste en la reacción del hijo mayor ante lo que estaba sucediendo enfrente de sus ojos y cómo es que el padre atiende esa situación. Ahora, cuando nos dice ahí en Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 12, si vamos a la escritura, comienza la parábola diciendo que el hijo menor se acercó a su padre y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, como una exigencia, y el padre concede esa exigencia y le reparte los bienes. En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, el versículo 12, se los voy a leer, dice así: el menor, el hijo menor, se acercó y le dijo al padre: quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia, dámela ya. Entonces el padre dividió entre sus dos hijos todo lo que tenía. Ahora, ustedes, yo creo que así por la forma en que se encuentran, quizás no les cause mayor impresión o mayor así shock el escuchar una historia de este estilo, porque pues bueno, que se estaban ahí peleando por la herencia, que el hijo se la quería llevar, bueno, eso no importa, pero para que se den una idea, están los fariseos, están los escribas de un lado, están los publicanos, están los pecadores y Jesús está dando esta enseñanza. Imagínense ustedes
para que sientan un poquito el shock de qué era lo que estaban escuchando estas personas con este ejemplo. Imagínense que ustedes están en Walmart y están ustedes ahí caminando, están ustedes, no sé, viendo algunos productos y voltean y escuchan unos gritos de un niño, digamos como unos 4 o 5 años, así, gritando, y voltean y el niño le está dando unas cachetadas a su mamá, ¡pa, pa, pa! Y la mamá nada más está esquivándolos como piñata los golpes y uno se queda así sorprendido y ve llegar al padre. Y el padre toma al niño, lo carga y el niño continúa dándole cachetadas al padre, ¡pum, pum, pum! Y ustedes están así con el producto y yo creo que lo regresarían al stand y dirían, yo creo que necesita ayuda, ¿verdad? Y lo siguiente que ustedes ven es que la mamá corre a su bolsa y saca el celular y se lo da al niño. Algunos quizás han visto una escena parecida o igual la han vivido más o menos de ese calibre, ¿verdad? Pues ese shock, así como que uno se quedaría viendo, ¿de verdad? Ese shock fue lo que sintieron los escribas al escuchar esa primera parte. El hijo menor llegó y le pidió al padre la parte de su herencia. Eso era un insulto público. Les leí aquí en esta versión que básicamente lo que el hijo le demanda es todo lo que había su padre generado en riqueza durante toda su vida. En la Reina Valera no nos ayuda mucho porque las 2 veces que se habla de posesiones se traduce bienes, pero en otras traducciones, en la segunda parte que se habla de bienes, se traduce la posesión de toda su vida. En aquellos días las riquezas se daban mucho en la forma de terrenos, en la forma de tierras de agricultura. Entonces básicamente lo que tenía que hacer el padre era vender sus propiedades y entregarle el dinero a su hijo. Eso era una vergüenza que se iba a enterar todo el pueblo, que se iban a enterar todos los familiares, que se iba a enterar toda la familia de lo que estaba ocurriendo con este hijo. Era una vergüenza pública. Era un mensaje equivalente a decirle al padre, te quiero muerto porque quiero mi parte de la herencia. Bueno, la historia continúa, es una vergüenza pública, el hijo se sale con la suya, se va. Y la parábola nos enseña que el hijo se va a otra nación, desperdicia todo lo que él tiene, muy posiblemente, como lo dijo el hijo mayor más adelante, en prostitución, en cualquier desorden, derrochó todo lo que pudo obtener de su padre y terminó sin nada. Dice la escritura en esta parábola que el hijo llega al grado de tener que acercarse a una persona y pedirle que por favor le diera oportunidad de trabajar aunque sea con los cerdos, marranos, puercos, cochinos, lechones, como quiera que ustedes les llamen en sus países. Y eso es una vergüenza para un hijo de una familia con recursos, tener que vivir en esa condición ahora era una vergüenza. Hace unos días estaba platicando un poquito con un hermano y me llama la atención en esta parábola que dice que llegó un hambre y eso junto con el derroche del hijo hizo que terminara el hijo en esa condición, con marranos, con puercos, con cochinos. Y dice la escritura que él estaba viendo, ¿no?, esa situación y pensando en lo que estaría quizás viviendo si todavía se hubiera quedado en la casa de su padre. Y me decía este hermano que en una situación de uno de sus hijos, Dios había mandado una enfermedad. Y son cosas que pasan en la vida, que uno no se explica por qué pasan, pero suceden y son intervenciones divinas de parte de Dios para mostrarnos su fidelidad, para mostrarnos que somos derrochadores y para mostrarnos también su gracia. Bueno, dice la escritura en la parábola que el hijo recapacita, piensa y recuerda que estaría mejor en la casa de su padre. Pero fíjense qué es lo que ocurre. El hijo menor
diseña un plan en su mente y dice, bueno, recuerdo bien que en la mesa de los servidores, de los esclavos de mi padre, hay abundancia de pan. Entonces, con esa mentalidad se plantea el siguiente plan y dice, voy a regresar, le voy a pedir perdón y le voy a decir que por favor no me restituya como su hijo, pero que sí me restituya como uno de sus esclavos, como uno de sus servidores. Para sorpresa del hijo menor, una vez que regresa, dice la escritura, dice la parábola, que él se encontraba a la distancia, el padre lo ve a él primero y el padre corre. Ahora recuerden, están los escribas, están los fariseos, están los pecadores, están los publicanos. En el contexto de la mente hebrea, de la mente judía, un padre corriendo no existe. Ustedes me pueden imaginar a mí corriendo, quizás medio chistoso, pero ahí voy corriendo. Pero hay hermanos aquí entre nosotros, ya quizás mayores, que ustedes no se los imaginan corriendo. Piensen en alguien y dicen, no me lo imagino corriendo al hermano porque ya a lo mejor, no, ¿verdad? Pues eso era lo que estaba sucediendo. El padre estaba corriendo. Un padre de familia corriendo en la cultura hebrea, imposible. No hubo necesidad de que el hijo pronunciara su plan y le dijera, mira, fíjate que quiero por favor pedirte que me recibas como tu esclavo, como tu servidor. El padre lo recibe con gracia y le da 4 bendiciones. Le da un vestido, le da un calzado, le da un anillo y también le sirve un gran banquete. Acto número 2, la reacción del hijo mayor, que también se podría titular, el hijo mayor también le desgracia la vida a su papá. En aquellos días, piensen por ejemplo en Esaú y en Jacob. En aquellos días, en la cultura hebrea, en la cultura judía, piensen en este ejemplo de Esaú y Jacob. Era muy importante la primogenitura. Y dice la escritura en Génesis que en una ocasión Jacob le hace una tranza a Esaú y hace que le venda su primogenitura. Y más adelante vuelve a hacer otra grande tranza, y es que le roba la bendición a su hermano mayor, a Esaú. Ahora, cuando nosotros pensamos en bendición, quizás nosotros pensemos en que sean solamente bonitas palabras, o que sea, por ejemplo, no sé, un buen deseo, o que sea solamente un discurso, o que sea solamente un momento muy emotivo. Fíjense, vamos a Génesis capítulo 27, versículo 38. Cuando Jacob le roba la bendición a Esaú, llega Esaú, se entera y le dice a su padre, Génesis 27, 38, le dice, padre, ¿no tienes más que una sola bendición? ¿Nada más hay una? Le dice, bendíceme a mí también, padre mío. Y alzó su voz Esaú y lloró amargamente. La razón es porque una bendición en la cultura hebrea, en la cultura judía, era el preámbulo, era el anuncio de decirle, toda mi posesión, toda mi riqueza la estoy cediendo a ti. En la mente judía, preservar el nombre de la familia no consistía solamente en pasarle el apellido, por ejemplo, entre nosotros, al hijo. Consistía en preservar la riqueza que se había acumulado a lo largo de los años y por generaciones, dándosela al hijo mayor solamente, y los demás que Dios los bendiga. Entonces, cuando sucede esto entre Esaú y Jacob, a Esaú le pesa mucho, porque se queda bailando, se queda en ceros. En los tiempos de Jesús, la costumbre había cambiado un poquito, ya no era todo y nada. Ya se había acostumbrado más que fuera el doble y una porción normal a los hijos menores, el doble para el mayor y una porción normal para los menores. Por ejemplo, si hubiera 4, pongámoslo así, en 3 hijos, si hubiera 3 hijos, se tendría que dividir la herencia, las posesiones, entre 4 y darle 2 porciones al hijo mayor
y una porción a los otros 2 hijos. Y así quedaba. Bueno, en este caso se tenía que dividir en 3, se iba a quedar con 2 de 3 el mayor y una fue la que había ya despilfarrado el hijo menor. Bueno, entonces la escena es versículo 28, de ahí de Lucas 15. El hijo mayor se percata que el hijo menor ha regresado. Le dicen, tu hermano ha regresado y tu padre está echando un banquetón aquí. Bueno, empieza la calculadora y dice, este ya se llevó una tercera parte, quedan 2. Y si es restituido como hijo, esas 2 se van a tener que volver a partir y me va a volver a descontar a mí un 33%. Entonces su calculadora no le va bien. Segunda observación, él dice, ya mataron ahora un becerro, ya le pusieron un anillo, ya le puso calzado y ya le puso también vestido. ¿Y a cuenta de quién creen que va eso? Porque él era el heredero ya de todo, era de su costilla, era de él. Dice la escritura en el versículo 28 que al encontrarse con esta noticia, él se enojó mucho y no quería entrar. La Biblia dice que salió su padre, en esta parábola, salió su padre y le rogaba que entrase. Esta también es una figura shocking para los judíos. Ya lo había insultado, ya lo había exhibido públicamente en un banquete. Tiene que salir el padre, decirle, mira, por favor, te ruego que entres aquí a la fiesta enfrente de todos los invitados, y él está muy enojado. Desgracia también la vida de su padre de manera pública. Estos 2 hermanos nos revelan 2 formas de vida en la cual todos nosotros encajamos. Ellos representan, uno, el menor, la forma de vida independiente, la que dice ser capitana de su propio destino y la que dice, bueno, yo me encargo de todo, déjenme solito, yo puedo. Ese es el hijo menor. El hijo mayor es el que vive una vida moral, de esos que dicen yo no mato ni una mosca y aquí me quedo, yo soy buena onda y aquí voy a manejar yo la situación como me convenga a mí y así la voy a vivir. La vida perdida y la vida moralista. La enseñanza de la parábola es, los 2 están perdidos, los 2 viven en crisis, los 2 son pródigos, los 2 son desperdiciados. Uno lo prefería muerto y el segundo solamente calculaba su propio beneficio con la vida de su padre. Esa vida moral se vive por todas partes. Hace unos días estaba leyendo una nota en una página de internet aquí de la ciudad de Vancouver acerca de una operación que tuvo la policía. Es una operación para encontrar a predadores sexuales de menores de edad. No sé si algunos la leyeron por ahí. La cosa es que pusieron en varios websites imágenes de niñas, de personas jóvenes, menores de edad, y les pusieron un gancho para invitarlos a que fueran a un hotel y ahí va a ver pues la situación, ¿verdad? Con estas menores de edad. No existía, era solamente una operación fantasma, pero esas personas cayeron en el gancho y se presentaron. Resulta que de los cientos de personas que lograron contactar, solamente 47 se presentaron al hotel y llegaron, knock knock, les abrieron la puerta y pum, detenidos, quedaron arrestados. 47 personas quedaron arrestadas, entre ellas un ex school trustee, un ex profesor de una escuela católica, estas 2 personas recién retiradas de su posición, y también un bombero, un firefighter, personas de renombre. Dice la nota que varios se pusieron muy molestos, empezaron a decir, no, pero ¿por qué? A otros les dio pena, porque les iban a mandar un citatorio a la corte y se iba a enterar toda su familia. Otros empezaron a gritarle a la policía, ustedes deberían estar allá afuera persiguiendo a los delincuentes, no a la gente como nosotros que solamente somos predadores sexuales. Y bueno, los escándalos están por todos lados.
En los Estados Unidos, por ejemplo, ha habido varios escándalos de pastores que han sucumbido ante la tentación sexual. Algunos han caído en círculos de prostitución, otros en abuso de confianza con miembros de sus congregaciones, y en otros casos, me recuerdo hace unos años hubo un caso muy sonado de una mega iglesia en el que su pastor acabó en conductas homosexuales. Y es porque la vida moral así es, solamente es una fachada, solamente es una máscara que no deja ver tan fácilmente la vida podrida que hay detrás de estas circunstancias. El hijo mayor toma la posición de víctima. Dice la parábola que le recrimina a su padre 3 cosas. Le recriminó a su padre que siempre lo había obedecido. Le recriminó su servicio, le dijo, siempre te he servido. Y le recriminó también el cuidado de su riqueza. Nunca he tomado nada para mí, todo lo he cuidado, le dijo a su padre. Él tenía el papel de víctima. Ahora yo soy la víctima de lo que está pasando enfrente de mis ojos. Para el padre, lo más importante no es el servicio, tampoco es la obediencia, ni tampoco el cuidado de las riquezas. Jesús en Marcos 10:45 dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Dios no busca ayuda. Nosotros somos los que buscamos la ayuda, los que necesitamos la ayuda. Mateo 23:27, hablando Jesús con los escribas, les dijo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Mateo 23:27, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, obedecen todo lo siguen perfectamente, pero atrás son otra cosa. En Lucas 16:14, en la Nueva Versión Internacional, Lucas 16:14, Jesús hablando con los fariseos de nuevo, dice la Escritura que ellos le escucharon y que ellos eran personas que amaban el dinero, no amaban a Dios, y de paso se burlaban de Jesucristo. Para el Padre lo más importante no es la obediencia, para el Padre lo más importante no es el cuidado de las riquezas, ni tampoco el servicio. El desenlace de la parábola es realmente estremecedor. Recuerden, están los fariseos, están los escribas, los pecadores y los publicanos. La pregunta es, ¿y cómo va a acabar la parábola? ¿Qué va a hacer Jesús? El final es solamente el Padre le pide al Hijo que entre. No nos dice si entró, no nos dice si se disculpó, no nos dice si hizo un berrinche más grande y se fue, no nos dice si el padre salió corriendo otra vez, no nos dice nada, no nos dice cuál fue el desenlace, pero implícitamente nos dice que las mismas malcriadeces que hizo el hermano menor, también las hizo el padre, el mayor, también tenía una vida en crisis interna. Regresando hacia el título del tema del sermón, que es Juventud en Crisis. Hablando acerca de nuestros jóvenes, y les decía hacia el inicio del mensaje, no es un mensaje como para toda la congregación en general, más bien está con un énfasis para nosotros padres y para aquellos que tienen contactos con ya sea prejóvenes, adolescentes o adultos mayores. La realidad es que muchos de nuestros jóvenes, de los que se encuentran por aquí sentados, pueden padecer el síndrome del hermano mayor. Pueden pasar aquí mucho tiempo entre nosotros con un disfraz, quizás sirviendo, pero internamente luchando una batalla horrible en sus corazones con su verdadera persona. En los Estados Unidos, la Convención Bautista del Sur, que es la convención cristiana más grande, está reportando actualmente que entre el 70 y el 80% de los jóvenes en sus congregaciones se desaparecen, se van, abandonan sus iglesias 2 años después de que terminan el grado 12. Entre el 70 y el 80%. ¿Les suena familiar? Yo les aseguro que varios de ustedes pueden pensar en hijos
de algunos conocidos nuestros, hermanos, que ya no están aquí, que ya se fueron. Que vino otra persona, muy posiblemente en varios casos no cristiana, les habló bonito y se fueron. La pregunta es, ¿y por qué se fueron? ¿Solamente porque llegó esa persona y les habló bonito y les convenció y se fueron? ¿Esa fue realmente la causa por la que se fueron? La pregunta es, ¿cuándo empezó la crisis en el hijo mayor? ¿Cuándo empezó la crisis en nuestros hijos, en nuestros jóvenes que ya no están entre nosotros? ¿Cuándo empezó a desarrollarse el problema que no fuimos capaces de verlo y terminó de esa manera? El hermano mayor tuvo esa reacción con su padre, no solamente porque tuvo un mal día y se paró con el pie izquierdo y solamente se le salieron las malas palabras. Su actitud fue el resultado de una condición que ya existía en él. La Biblia nos dice en Romanos 3:11 que no hay uno solo que busque a Dios. Y también en los Proverbios nos dice que la rebelión viene atada, viene arraigada en el corazón de los jóvenes. Esa situación es parecida, por ejemplo, a lo que ocurrió en México hace unos 15 días. Quizás varios de ustedes escucharon las noticias en que hubo una fuga de combustible, la gente entró en un éxtasis, gasolina gratis, esa cosa empezó a chorrear por todos los aires, una fuente de combustible los bañó y todos terminaron quemados y carbonizados. ¿Cuándo empezó la crisis? ¿Cuándo inició el fuego? ¿Cuándo explotó eso? ¿Dónde fue que empezó el problema? Hay otro proverbio que quizá ustedes recuerdan que dice, instruye al niño en sus caminos, ¿verdad? Y después dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de esos caminos. Estaba escuchando yo hace unas semanas a un predicador que sé que es una persona muy estudiosa de las Escrituras y estaba explicando que muy probablemente estamos entendiendo mal ese versículo por la entonación, porque pensamos que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, pero la entonación más adecuada para ese versículo debería ser algo así como, aunque instruyas al niño en su camino, la rebelión está arraigada en él y no se va a poder apartar tan fácilmente. Esa debería ser la entonación de ese versículo. Aunque le digas, pórtate bien, y le des pum, 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 3 correctivos, la rebelión no se va a apartar de su corazón. Veámoslo de una manera más pragmática, más aquí entre nosotros. ¿Cuántos jóvenes se han incorporado a las reuniones de nuestros ministerios? Llámese casas de oración, llámese hombres de valor, damas cristianas, mujer virtuosa o como se llame ahora. ¿Cuántos? Yo les voy a pasar un dato. Cuando estaba yo en el liderazgo de casas de oración, visitaba las casas y les voy a decir algo que se van a quedar así con el ojo redondo. No conté más de 10 jóvenes asistiendo regularmente a nuestras casas de oración. No más de 10. Jóvenes entre los 16 y los 30. No hay más de 10. En contraste, ¿cuántos jóvenes asisten a la reunión de los viernes? No son 10. En los Estados Unidos, más o menos allá por el año 2000, se inició un proyecto que se llama Youth and Religion, la religión y los jóvenes. Y es un estudio que ha estado corriendo por los últimos 15, 18 años, y la conclusión de este estudio es que los jóvenes en iglesias protestantes, en iglesias evangélicas, no saben qué es lo que creen ni por qué lo creen. Incluye luteranos, bautistas, católicos, metodistas, pentecostales. La mayoría de los jóvenes
de acuerdo con este estudio, piensan que ser cristiano significa solamente ser una buena persona, ser como el hijo mayor. La tendencia, de acuerdo con este estudio, es que nosotros los cristianos mayores no estamos comunicando de manera efectiva la fe a nuestros hijos. Y a eso súmenle que a varios de nosotros nos cuesta mucho trabajo acercarnos a nuestros jóvenes. No es casualidad, hermanos, que no haya muchos jóvenes en nuestros ministerios. No es casualidad. Y en este momento quisiéramos apuntarlos a ellos, realmente apuntémonos a nosotros como culpables de lo que estamos viviendo. Es nuestra culpa, porque no estamos transmitiendo la fe y no estamos transmitiendo verdaderos valores, hábitos y el evangelio a nuestros jóvenes. Nosotros, padres, debemos entender que nosotros somos la influencia pastoral más importante que van a encontrar en su vida. No hay otro pastor mejor que papá y mamá. No existe otro. El centro de formación espiritual para sus hijos es su hogar, no la iglesia ni la escuela dominical. Hace años, más o menos por ahí del año 1950 y 1960, se crearon las reuniones de los jóvenes. No existían. Ustedes las buscan en los libros de historia del cristianismo, no existían. ¿Cómo fue que surgieron? Bueno, resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, más jóvenes empiezan a asistir a las escuelas, al high school. Y ocurre en esos momentos un shift sociológico. Antes de los años 40, un joven a los 17 años ya estaba casado, ya tenía hijos y ya tenía que mantenerlos. Ya estaba maduro. Hoy a los 17 años, fill in the blank. Y ese shift sociológico is extending. Y ahora la adolescencia, que antes se clasificaba hasta los 15, 16 años, ahora ya se clasifica hasta los 21. Y después de las reuniones de jóvenes, ¿qué creen que se inventó? Jóvenes adultos. Y ahora ya vamos hasta los 30. Y después vinieron los solteros con despropósito. Con propósito. Bueno, en resumen, las estadísticas son lamentables, pero nos demuestran que el modelo de dejarle a la iglesia a nuestro hijo, nuestra hija, ya se agotó, ya tronó. 70 a 80% de los jóvenes están abandonando la fe. Vienen a la iglesia, pero no son plantados en la fe. Están aburridos. Hace unos meses en un sermón les decía, y por ahí un hermano me habló de eso, les dije, ahí están en el sermón, están agachados y están metidos ahí echándose un clavado, pero cuando viene la crisis, cuando venga la crisis de que la novia sale embarazada o de que algo pasó por ahí, no van a resistir y van a explotar como el hermano mayor en una crisis recriminatoria contra la iglesia, contra sus padres, contra la sociedad, y van a jugar el papel de víctima. Yo soy la víctima. Me hicieron y me hicieron a mí, cuando no se dan cuenta cuál es la realidad. ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo ayudar a nuestros jóvenes? El padre de los dos hijos en la parábola nos enseña una gran lección, y es que nosotros no debemos de buscar en nuestros hijos performance, actuación. Por ejemplo, yo sé que a muchos de nosotros nos interesan las buenas calificaciones, la obediencia, la sumisión, que nosotros tengamos el control total. Pero el padre en esta parábola nos enseña que lo más importante en la vida es que lo conozcan a él. Y el padre en esa parábola representa a Dios.
Quiero compartir 4 consejos breves sobre cómo ayudar a nuestros jóvenes. Para salir adelante sobre este síndrome del hijo mayor. Número 1, debemos orar por un milagro. Orar por un milagro. En Hechos capítulo 16 versículo 14 hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. En este ejemplo se encuentra Pablo en Hechos 16, 14, llega a la ciudad de Filipos y él empieza a buscar a personas con quien compartir el evangelio. Y dice la escritura que se encontraba por ahí una mujer que se llamaba Lidia, era una vendedora, venía de la ciudad de Tiatira, estaba por ahí en Filipos y era una mujer que adoraba a Dios, muy posiblemente con una vida religiosa. Estaba oyendo por ahí lo que decía Pablo y ocurre un milagro. Dice la escritura que fue Dios, el Señor, el que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que se le decía. Supliquemos de rodillas, hermanos, de rodillas por nuestros hijos. Señor, por favor, haz un milagro en mi hija, en tus hijos. Señor, por favor, que la palabra llegue a sus corazones y rompa en ellos la oscuridad. Segundo consejo, debemos de cambiar la dieta. Ahora que está muy de moda lo de la dieta aquí en la iglesia, algunos forzada y de paso pagada, hermanos, dejemos ya el Netflix, dejemos ya el PlayStation, dejemos ya las redes sociales, hablemos la palabra de Dios con nuestros hijos. Dice Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel? ¿Cómo pues van a orar en una casa de oración si no han creído en él? ¿Y cómo creerán en aquel del que no escuchan? ¿Del que no se le habla? ¿Y cómo oirán si ustedes y yo no les predicamos el evangelio? No solamente son testimonios, regaños, testimonios, regaños. Es la palabra lo que tenemos que compartir. Es el evangelio lo que más necesitan nuestros jóvenes. Lutero decía, yo le predico a mi congregación justificación por fe todas las semanas. Y le preguntaron, ¿y por qué? Porque todas las semanas se les olvida. Y otro día le dijeron, oiga, señor Lutero, ¿y usted por qué predica el evangelio todos los días? Le respondió, porque todos los días mi congregación lo olvidan. Esa es la situación que vivimos, no solo nosotros, sino también nuestros jóvenes. Por eso debemos recordarles el evangelio todos los días. Consejo número 3, hablemos sinceramente con nuestros hijos y digámosles de todo corazón, hijo, no eres víctima, eres victimario. Yo también soy victimario. Jesús enseñó que los malos pensamientos, los homicidios, todos los pensamientos desordenados nacen de nuestro corazón. No vienen de afuera, vienen de nuestro corazón. Seamos transparentes con nuestros hijos. Reconozcamos nuestros errores delante de ellos. A veces la regamos. Si alguien creció con un padre perfecto, no le creo, no existen. Hablemos sinceramente cuáles han sido nuestras experiencias de jóvenes. Digámosles las metidas de patas que cometimos de jóvenes nosotros y cómo el evangelio nos ha ayudado a ver luz. Aclaremos en sus corazones que la lucha no es contra los demás. Mi novio, mi novia, es que tú no me dejas, es que no es eso. La lucha está en tu corazón contra tu pecado. John Owen, un pastor de los años 1700, dijo, o matas tu pecado o tu pecado terminará matándote a ti. Recordémosle eso a nuestros hijos todos los días. Último consejo. Recordemos que necesitamos un mensaje de gracia. Nuestros hijos necesitan ser recibidos con gracia. Aún a pesar de las más grandes metidas de pata, abracémoslos, recibámoslos, como el padre en la parábola de los 2 hijos pródigos. Un mensaje de obediencia a nuestros hijos sin que lo conozcan
a Él, a Dios, es como pedirles que respiren en un lugar donde no hay aire. Es imposible. Se necesita de una intervención divina. Se necesita de un mensaje de gracia a sus corazones. El evangelio no es un mensaje de lo que tú, joven, debes de hacer. Es un mensaje de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Si nosotros predicamos un mensaje de gracia mutilado y es solamente moralista, lo único que vamos a generar son vidas mutiladas. Roguemos a nuestro Dios por nuestros jóvenes. Roguemos a Dios que Él sea el que transforme sus corazones. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento de meditación en tu palabra. Señor, te pedimos perdón por lo que no hemos hecho, por meses o por años, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia. Señor, te suplicamos que obres un milagro en sus corazones, de salvación, de luz, para que la oscuridad, Señor, sea levantada de sus ojos y ellos puedan ver a Cristo. Ruego por mis hermanos, Señor, que están en contacto con jóvenes en sus hogares, quizás aquí en la iglesia como líderes o con familiares. Quizás algunos son abuelos, quizás algunos son tíos y tienen contacto con jóvenes que están pasando una situación difícil. Algunos en una crisis como la del hijo menor, o quizás otros en una crisis a punto de estallar como el hijo mayor. Señor, te suplicamos por ellos. Te suplicamos, Padre, que tu palabra llegue a sus corazones. Ayúdanos, Padre, a predicar el evangelio de gracia, de perdón en Cristo Jesús. Te lo rogamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque el consejo siempre llega a tiempo, Padre. Queremos alcanzar a una nueva generación. Tenemos que accionar y tenemos que orar. Te pedimos, oh Dios, que todo lo que recibimos en esta noche lo podamos atesorar y sobre todo ponerlo en práctica. Ahora queremos orar, queremos por aquellos que no han dado ese paso tan importante que es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Si usted nos visita en esta noche y no le ha entregado su vida a Cristo, este es el día. Para poder realizar todo lo que hemos escuchado, todo lo que Dios quiere en nuestra vida, el primer paso más importante es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Si usted no lo ha hecho, este es el día. Ahí están nuestros hermanos diáconos en los pasillos para orar con usted y por usted. Si no lo ha hecho, póngase de pie. Entréguele la vida a Cristo. No se trata de religión, sino de tener una relación con Cristo. Solo Dios y usted sabe con qué carga ha venido en esta noche. Dios no lo trajo por casualidad, usted no está porque venía a visitarnos, porque Dios quería encontrarse con usted en esta noche acá. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque tenemos el privilegio de poder reunirnos en tu nombre y aprender. Te pedimos de corazón, Señor, que nos guardes y que nos lleves con bien. Que lo que falta de la semana, Señor, podamos terminarlo en victoria. Te pedimos por las actividades que faltan, Señor, el fin de semana. Tú conoces las necesidades que hay en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú nunca nos has dejado y no lo vas a hacer. Guárdanos y llévanos con bien, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, iglesia. Nos encontramos el domingo a la 1:36 p.m. Hermanos, hay venta, mira, hay rica comida de parte del Ministerio de Acomodación para que, mire, se vaya bien cargadito para su casa, ¿verdad? Ahí, para que no vaya aguantando hambre. Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones.